Ceuta Historia, con Leonardo Campoamor. Una de las formas de conocer nuestra historia, nuestro pasado, es acudir a aquellos objetos que nuestros antepasados utilizaron. La historia no solo se encuentra en los archivos, en los libros de historia, también esos pequeños objetos del día a día que han llegado a nosotros a través de la arqueología y que nos permiten conocer un poquito mejor cómo vivieron aquellos que nos precedieron. En estos días en Ceuta se celebra un taller precisamente sobre esos objetos cotidianos de la época portuguesa de la ciudad, que estará acompañado también por dos conferencias. Para conocer un poquito mejor este trabajo tenemos a una de las personas responsables de estos talleres, de estas conferencias. Ella es la arqueóloga Joana Torres, llega desde Portugal, desde la Universidad Nova de Lisboa. Joana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué consiste un poquito esto que estáis haciendo aquí, estos talleres? Bien, trabajamos desde la lavaje de la pieza hasta que la pegamos, dibujamos, estudiamos. Todo el proceso, desde pegar todos los fragmentos, después dibujarlo, inventariarlo, catalogarlo, hacemos eso con todas las personas. Es el proceso arqueológico normal. ¿Para qué sirve estudiar los objetos cotidianos del uso del pasado? ¿Qué aporta la historiografía, qué aporta la historia conocer el uso de esos objetos cotidianos, cómo eran, para qué se utilizaban? Para comprender un poco mejor cómo las personas vivían. Porque solamente muchas veces la historia solo trata los acontecimientos más factuales, la política, la economía. Aquí tenemos un poco del retrato de la vivencia común, cotidiana, y podemos muchas veces tener una imagen un poco más completa de las personas, porque han sido personas, no solamente personajes que colocamos a mucho tiempo atrás. Entonces que es mucho mejor, para lo entendernos mejor, cómo las personas pensaban, vivían, el que comían, todo eso. ¿Y hay mucha diferencia en los objetos desde, por ejemplo, la época portuguesa en Ceuta de los siglos XV, XVI, XVII, a los objetos que se usan hoy en día en una casa? ¿Cambia mucho, más o menos, platos, o sigue siendo todo más o menos parecido? Bien, los objetos, los usos que le damos siguen más o menos el mismo, pero el material en que son hechos sí se cambia. Por ejemplo, aquí tenemos esencialmente cerámica. En el registro arqueológico sale mucho menos el metal, pero también se utilizaba bastante el vidrio. Pero nosotros, no sé, el plástico es mucho más común, pero las formas son más o menos la misma, la utilización también. ¿Y estos objetos en concreto los que estáis ahora catalogando? ¿O estamos ahora mismo aquí en la sala de recepción arqueológica de las murallas reales? Estamos viendo la mesa con todos estos pequeños objetos, estas pequeñas piezas que poco a poco, como si fuese un puzzle, se van ensamblando. Por lo que habéis visto ahora aquí de estas piezas que se han encontrado en la ciudad, ¿hay mucha diferencia con respecto a las piezas, por ejemplo, que habéis estudiado en Portugal? ¿O hay una unidad, son parecidas esa cerámica, esos objetos cotidianos de las zonas portuguesas del propio Portugal y de las zonas que había, por ejemplo, en el norte de África, por ejemplo, como en Ceuta? Sí, son semejantes. Lo que vemos es que hay una continuidad en el tipo de formas, en las manufacturas, porque tenemos aquí piezas fabricadas en Portugal, pero también en España, en el sur de España. Lo que vemos es que se cambian por toda la península, el norte de África, entonces que utilizaban los mismos objetos. Es eso, también la porcelana china, la mayólica italiana, es lo mismo. Nos hablabas antes de materiales, material más común es la cerámica. Hoy en día, como comentaba, se utilizan otros materiales, plástico, sobre todo metal. La cerámica ha quedado reducida a un objeto más decorativo que tiene un valor importante en sí mismo. En aquella época, la gente a estos objetos de cerámica también le daba ese valor añadido, o simplemente era una cosa que estaba allí en casa y no tenía más valor que su simple uso. ¿Tenía un valor material también elevado o simplemente su utilidad? No, tiene un precio también más elevado dependiendo del material, de la calidad de estas piezas, como la porcelana china. En la segunda mitad del siglo XV tiene mucho más valor por la estética, por ser más rara, entonces que tiene valor. Se usa,
pero claro, en situaciones especiales, solamente por un conjunto, un estrato social mucho elevado. Entonces, los otros no, los platos normales, las ollas, las cazuelas, sí se usan de una manera más común. Vamos a regresar un poco al proceso de cómo se juntan todas estas piezas, porque claro, cuando uno encuentra las piezas en un yacimiento arqueológico, por desgracia no suelen aparecer todas juntas, aparecen desperdigadas. ¿Cómo es ese proceso de empezar a catalogar, en qué se mira, cómo os dais cuenta de que unas piezas casan con otras, en qué cosas se tiene que fijar uno para poder al final reconstruir ese objeto? Claro, el primero que hacemos después de lavarlo es separarlo por tipos de cerámica. La común, que no tiene ningún vidriado, en esta común la roja, la más clara, la más naranja. Después de eso, la vidriada naranja, la con marcas de fuego, todo separado. Después, como conocemos también la forma, intentamos colocarlas más o menos por la forma. Después es un trabajo de paciencia, que después de las colocarmos en la mesa, todas de la misma manera, como de la parte de dentro para arriba, y después cambiamos también, intentamos pegarlo, sí. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en recomponer un objeto si hay la suerte de que están la gran mayoría de sus piezas, de sus fragmentos? Dependiendo del sitio arqueológico, si lo vemos que como aquí está muy fragmentado, es muy difícil pegarlo, intentamos, no sé, 2 días más o menos, hasta los 3 y después cambiamos. Porque si vemos que no pega nada, bien, tenemos que desistir, que no puede ser más. Y continuamos y seguimos. Pero en otros casos, como Alcácer Ceguer, donde trabajamos también, nos quedamos un poco más porque sabemos que las piezas están ahí, están mucho más completas, no ha habido una gran transformación y ocupación del territorio después de la partida y del abandono de los portugueses, entonces que ahí tenemos un poco más de tiempo para pegarlo, para hacer el máximo de la pieza, tener el máximo. Esta semana te estáis teniendo unos talleres con gente que os está echando una mano, está viendo cómo es todo el proceso, gente que no es historiadora, que no son arqueólogos, que en muchos casos nunca antes habían tratado pues, con este tipo de piezas, nunca habían visto cómo era este proceso. Ayer tuvisteis la primera experiencia, ¿cómo les fue? ¿Salieron contentos de esta nueva aventura? Claro, yo creo que sí, pues que le ha gustado mucho mirar las piezas, intentar pegarlo. Claro que es más difícil porque no tiene noción de la forma de la pieza, pero han encontrado cosas magníficas. La motivación es el más importante. Hablabas de conocer, de tener una idea de cómo es la pieza para poder reconstruirla. Es muy importante, ¿no? Tener ya ese conocimiento previo de más o menos cómo eran las piezas, qué formas tenían, para que ensamblar, como decíamos, ese pequeño puzzle sea más fácil. ¿Sabes a dónde quieres llegar? ¿Cómo debería ser la pieza final? Claro, completamente. El conocimiento que tenemos, por ejemplo, del trabajo en el Alcácer Ceguer es muy útil aquí porque sabemos cómo la pieza es. Si le separamos las piezas por forma, es mucho más fácil pegarla, mucho más. Aparte de estos talleres, también va a haber 2 conferencias. Joana ofrece una mañana, miércoles, aquí en el Salón de Actos de las Murallas Reales. Aquellas personas que acudan a esta conferencia, ¿de qué les vas a hablar? ¿Qué van a poder conocer durante esa charla? Bien, es un poco lo que encontramos aquí. La idea es traer un poco cómo son las formas de los objetos que se usan en la época portuguesa, más o menos la segunda mitad del siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XVI, y mostrar a las personas a través de iconografía y fuentes históricas también, y después, claro, teniendo esta materialidad del registro arqueológico, cómo se usaban, qué se hacían con ellas. Es mucho más interesante cuando alguien está en este taller, ver la conferencia, puede mirar las formas enteras y todo eso. Ya por último, de todas las piezas que habéis ido viendo hasta el momento, de todos estos fragmentos que tenéis por aquí diseminados, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Ha habido algo que os haya sorprendido o más o menos entra todo ya dentro del catálogo de piezas que habéis conocido, que habéis visto anteriormente, como decías, en otros sitios, como por ejemplo Alcácer Ceguer?
más o menos sigue siendo lo que esperábamos. Algunas piezas son un poco diferentes. Claro que nos entusiasma siempre mucho cuando encontramos la mayólica italiana, la porcelana china, la cerámica alemana y todo eso, pero porque son fragmentos muy raros, más pequeñitos, pero sigue siendo lo que esperábamos, pero es muy entusiasmante comprender que en Ceuta portuguesa se vivía un poco como en Alcácer Ceguer, en Portugal y todo. Pues muchas gracias, Joana, por explicarnos un poco vuestro trabajo, por acercar a los oyentes de Ceuta Historia cómo se realiza esta labor de recomponer un poco ese pasado de esos objetos cotidianos. Recordarles, mañana, día 22, a las 7:30, en el Salón de Actos de las Murallas Reales, tendrán esa conferencia Objetos de la vida cotidiana portuguesa del siglo XVI, Arqueología e Historia, donde seguro que podrán ahondar todavía y conocer mucho mejor, un poquito mejor, el pasado de la Ceuta portuguesa. Joana, muchas gracias. Muchas gracias.